Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este nuestro estudio bíblico de los miércoles. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya estén conectados. Nos alegramos mucho poder estar nuevamente en este lugar, reunidos a través de este medio de comunicación para estudiar y meditar en la bendita palabra de Dios. Alabamos el nombre de nuestro buen Dios y damos gracias por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en este lugar para, como les dije ahorita, meditar en la santa palabra del Señor. Así que bienvenidos hermanos los que ya estén conectados una vez más. Les reitero que le den like, reporten su sintonía, su conexión y nos hagan saber que están conectados, pero no simplemente por saber que ustedes están conectados, sino porque ustedes realmente van a disponer su corazón para meditar en la palabra de Dios. Así que les invito, mis amados hermanos, a que dispongan su mente, su corazón, los que ya estén conectados, y vamos a orar para encomendar el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Bienvenidos todos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Inclinen su rostro, por favor, y con reverencia, mi amado hermano y hermana, amigo que nos está viendo, oremos a Dios. Padre Santo, glorioso y maravilloso Dios, te bendecimos en esta hora de la noche. Colocamos delante de ti nuestra vida, Padre, y rogamos, Padre bendito, que la luz de tu palabra ilumine nuestro entendimiento y nos permita cada día aprender más, aprender a interpretarla, aprender a extraer de ella las aplicaciones para nuestra vida y poder practicarlas para que nosotros reflejemos el carácter de Cristo en este mundo donde vivimos. Señor, bendigo tu santo nombre y te pido tu santa bendición sobre cada uno de los hermanos, amigos que están conectados. Seas tú hablando a sus corazones, seas tú dándoles la gracia de entender tu palabra, la gracia de ser edificados y de poder aplicar tus verdades a sus vidas. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Todo lo que somos, Señor. Sabemos que tú eres la fuente de la sabiduría, que tú eres la fuente del perdón, de la misericordia, que tú eres la fuente de todo bien, porque tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Así que te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo y glorioso nombre en esta hora de la noche. Te damos la gloria, el honor, Altísimo Dios, por ser tan bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Padre, por darnos la vida y gracias por este tiempo de estudio. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros y permítenos ser ricamente edificados. En el nombre de Jesús te pido estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, damos la gloria a Dios a todos los hermanos que están conectados, todos bienvenidos en esta noche. No voy a nombrarles, sé que están allí conectados mis amados hermanos y de corazón les envío un saludo y que dispongan su mente y todo su ser para recibir la enseñanza. Siguiendo entonces con el estudio de los salmos, hoy concluiremos el estudio del salmo número 14, considerando los versículos 4 al 7, así que les invito a leer el Salmo 14. Salmo 14, versículos 1 al 7. Solo tiene 7 versículos este salmo. Así que les invito a que con reverencia, mis amados hermanos, leamos este precioso salmo nuevamente. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una
se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se gozará Israel. Amén. Hemos leído el Salmo número 14. Yo les dije, amados hermanos, que este Salmo tiene solo 7 versículos, y para su estudio, hace 8 días, dijimos que lo podemos dividir en 3 partes. En el versículo 1 podemos ver los necios que niegan la existencia de Dios. En los versículos 2 al 5 podemos ver el diagnóstico de Dios al evaluar la humanidad. Y en los versículos 6 al 7 podemos ver la esperanza de salvación que proviene de Dios. En el estudio pasado vimos los 2 primeros puntos, los versículos 1 al 4, donde meditamos en los necios que niegan la existencia de Dios, y vimos el diagnóstico moral y espiritual de Dios acerca de la humanidad, donde Dios declara que todos los seres humanos a una se han corrompido y no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. El diagnóstico de Dios es que ningún ser humano hace lo bueno, ningún ser humano busca a Dios, porque todos se han corrompido a causa del pecado. Hoy concluiremos el estudio de este salmo meditando en el último punto. El último punto es: la esperanza de salvación proviene de Dios. Así es. Nuestra esperanza de salvación en medio de un mundo turbulento y lleno de pecado solamente proviene de Dios y no del dinero, no de los políticos, no de nuestra propia sabiduría, sino de Dios. Así que vamos a leer los versículos 4 al 7, que serán los versículos en los cuales vamos a estar meditando esta noche. Leamos el Salmo 14, versículos 4 al 7. Dice así: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Estos serán los versículos en los cuales vamos a meditar esta noche. La enseñanza para el día de hoy lleva por título La esperanza del justo. Hace 8 días titulamos la enseñanza de otra manera: necedad y corrupción del hombre. Hoy es la esperanza del justo. Comencemos a meditar en el versículo 4. El versículo 4 del Salmo 14 dice: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Podemos ver en este verso 4 3 cosas acerca del carácter de los impíos, de aquellos que se han corrompido, de aquellos que no hacen bien y no buscan a Dios. ¿Cuáles son esas 3 cosas que podemos ver en este versículo 4? La primera es que la humanidad sin Dios no tiene discernimiento espiritual. En consecuencia, esto significa que su entendimiento está entenebrecido, está ajena a la vida de Dios
y por ello las cosas de Dios son locura para ellos y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Noten lo que dice el verso 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Entonces vemos que inicia el versículo 4 diciendo que la humanidad sin Dios no tiene discernimiento espiritual. Eso significa que su entendimiento está entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios. Para ellos todas las cosas de Dios son locura y en consecuencia no las pueden entender, porque para entender las cosas hay que discernirlas espiritualmente y ellos están muertos espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 2 verso 14 podemos ver esta gran realidad como Pablo la menciona allí en este texto. 1 Corintios 2, 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo aquí claramente está en sintonía con lo que dice el Salmo 14, verso 4. Dice Pablo aquí que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede discernir, porque para él son locura. El hombre sin Dios, el hombre muerto en sus delitos y pecados, las cosas de Dios le parecen locura, aburridoras, hartas. Él no las puede entender. Y no las puede entender porque como está muerto espiritualmente, no las puede discernir espiritualmente. Porque para entender las cosas de Dios, su palabra, tenemos que estar vivos espiritualmente. En consecuencia, si estamos vivos espiritualmente, podemos discernir las cosas de Dios. Entonces, lo primero que nos muestra este versículo 4 es que la humanidad sin Dios no tiene discernimiento espiritual. Está entenebrecida y en consecuencia hace cosas incorrectas porque está muerta en sus delitos y pecados. Como dice Pablo también en Efesios 4, versículos 17 y 18. Dice allí Pablo en Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la condición del hombre sin Dios, de la humanidad que está muerta en sus delitos y en sus pecados. Está entenebrecida por la ignorancia espiritual que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo exhorta aquí a los creyentes que él exhorta y requiere en el Señor que ya no andemos como ellos. Como creyentes no debemos imitar a los inconversos, debemos vivir para Dios y gozarnos en su conocimiento. Y lo segundo que nos enseña el versículo 4 del Salmo 14 es que los impíos en su maldad ignoran espiritualmente y persiguen al pueblo de Dios y lo devoran como pan. Es decir, son gente que odia, se opone, oprime y persigue y quiere acabar al pueblo de Dios, a los cuales el Señor tomó de la masa del mundo pecador y los redimió por su gracia con la sangre de Cristo. Miren lo que dice el versículo 4. Los impíos en su maldad ignoran las cosas de Dios y en consecuencia, en esa ignorancia espiritual, persiguen al pueblo de Dios y lo devoran como pan. Vea, no tienen discernimiento solamente, sino que también devoran a su pueblo como si comiesen pan. Entonces, el impío persigue, oprime y quiere acabar al pueblo de Dios. Cuando el texto en el verso 4 dice que devoran a su pueblo como si comiesen pan,
está hablando de opresión, de persecución y del deseo de acabar con el pueblo de Dios para que no siga avanzando. Entonces, ese pueblo de Dios que los impíos persiguen, no es que sean más especiales que los otros. Ellos fueron tomados por Dios de la misma masa porque éramos iguales a ellos. Fuimos tomados del mismo pueblo y del mundo pecador y Cristo nos redimió con su sangre por su gracia y nos ha hecho sus hijos. Pero somos perseguidos por los que siguen en la ignorancia espiritual de Dios. En Mateo 10, versículos 21 al 22 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vemos aquí que Jesucristo anunció que por seguirlo a Él, aún hasta nuestra misma familia, nuestros mismos parientes, nos perseguirán y nos tendrán en poco. Y dice que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que los que no tienen discernimiento y hacen iniquidad, devoran al pueblo de Dios, lo persiguen, lo oprimen, lo odian y lo quieren acabar. Entonces debemos estar conscientes de esto que dice este versículo, y somos objeto de burla, somos objeto de persecución y de opresión también. En Mateo 5, 11 al 12, Cristo también dijo las siguientes palabras acerca de este tema. Él dijo, Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí Cristo está nuevamente anunciando que nos alegremos y nos pongamos en lugar de tristes, seamos bienaventurados cuando nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de maldad contra nosotros mintiendo, por ser cristianos. Dice, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Entonces, aunque nos persigan, aunque nos quieran acabar, nosotros debemos estar conscientes de esta realidad, de que Dios está con nosotros y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra nos habla claramente que por causa de Él seremos perseguidos y van a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Tenemos que estar preparados para eso. Y lo tercero que nos muestra el versículo 4 es que los impíos no invocan a Dios. Noten lo que dice la parte final del versículo 14, versículo 4. Y a Jehová no invocan. Los impíos no invocan a Dios porque son necios. Dice el texto, y a Jehová no invocan, porque ellos en su necedad no le invocan porque creen que Dios no existe, como dice el verso 1 de este Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ellos creen que Dios no existe, o si creen que Dios existe, no viven de acuerdo a los principios ni a las leyes de Dios y confían en sus recursos económicos, en su poder, en su habilidad y en cualquier otra cosa menos en Dios. Por eso ellos no invocan a Dios, ellos invocan cualquier otra cosa menos a Dios. Ellos están lejos del Señor, solo confían en las inclinaciones de su malvado corazón. Por eso en Romanos 1:28, Pablo dijo lo siguiente acerca de esta verdad. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿por qué ellos hacen cosas que no convienen y a Jehová no invocan?
porque como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó a su libre voluntad, a expensas de su propio pecado y de las inclinaciones de su propio corazón. En consecuencia, ellos se desbocan haciendo maldad, porque Dios los ha entregado, los ha dejado, porque se negaron a reconocer a Dios. Por eso ellos no invocan al Señor. Y en 2 capítulo 4, versículos 3 al 4 dice lo siguiente. 2 4, 3 al 4. Pues si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos, amados hermanos, que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso ellos no invocan a Dios, porque la luz del evangelio no les ha sido revelada. Su entendimiento está cegado por el pecado y por el enemigo de nuestras almas, Satanás. En consecuencia, mis amados hermanos, esas son las tres cosas que nos enseña este versículo 4 que hemos visto en estos momentos. La humanidad sin Dios no tiene discernimiento espiritual. Los impíos en su maldad e ignorancia espiritual persiguen al pueblo de Dios y lo devoran como pan. Y en tercer lugar, los impíos no invocan a Dios porque son necios, porque ellos están ciegos y sordos espiritualmente. Ellos en su necedad no le invocan porque para ellos Dios no existe. Pasemos ahora al versículo 5 de nuestro Salmo. ¿Qué dice el versículo 5 del Salmo 14? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Amén. El verso 5 nos enseña dos cosas también. En primer lugar nos enseña que por más incredulidad, orgullo y arrogancia que muestre el impío, en el fondo tiembla de espanto, porque ellos saben que Dios existe y que un día darán cuenta al juez del universo y serán juzgados por todo lo que hayan hecho, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, como dice en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso nuestro versículo 5 inicia diciendo, ellos temblaron de espanto. ¿Quiénes son ellos? Los impíos, los que persiguen al pueblo de Dios. Ellos temblaron de espanto. ¿Por qué? Porque por más que nieguen a Dios, por más arrogantes que se muestren, en el fondo de sus corazones, ellos tiemblan porque saben que Dios existe y que un día darán cuenta ante el juez del universo y serán juzgados por todo lo que hayan hecho. Por eso ellos tiemblan de espanto. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, toda su vida negó la existencia de Dios. Criticó a aquellos que creían en Dios y vivían vidas morales. Sin embargo, este hombre, Friedrich Nietzsche, amó la promiscuidad, el libertinaje, exaltó la superioridad del hombre. Sin embargo, su incredulidad y arrogancia no lo libró de morir para comparecer ante el juicio de Dios. Él murió y él negaba a Dios. No pudo detener la muerte. Tuvo que pasar por el umbral de la muerte. Y cuando uno pasa al umbral de la muerte, tiene que rendir cuenta a Dios. En segundo lugar, el verso 5
nos enseña que Dios está con la generación de los justos. Noten lo que dice el texto. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Entonces el verso 5 nos enseña que Dios está con la generación de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son aquellos a los cuales, sin tener ningún mérito, que formaban parte de aquella humanidad que se corrompió y de la cual Dios dijo aquí en este salmo que no había ninguno que hiciera lo bueno. Dios en su soberana gracia, Él los eligió, llamó y justificó de sus pecados para que fuesen su pueblo. Así que, hermanos, vemos en el contexto que Dios está de parte de su pueblo, de la generación de los justos. Él no los desamparará ni los dejará. Atento está su oído al clamor de ellos y los guardará. Por eso los impíos tiemblan, porque ellos saben que Dios protege y guarda al justo, y Dios pelea por ellos. Por eso tiemblan de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. En el Salmo 46, versículo 7 dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué maravillosa promesa, aquí la del Salmo 46, verso 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, una seguridad absoluta del salmista. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso los impíos tiemblan, porque saben que Dios está con la generación de los justos. En el Salmo 9, versículos 8 al 10 dice lo siguiente. Salmo 9, 8 al 10 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Vemos aquí, amados hermanos, la promesa de que Dios juzgará al mundo con justicia. Él hará lo que es recto y juzgará a los impíos, a los que persiguieron a su pueblo, a los que se burlaron de él. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia, porque Dios está con la generación de los justos, como dice nuestro Salmo. Dice luego, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Amado hermano y hermana que me escucha, ¿tú conoces quién es Dios? ¿Tú sabes quién es el Señor? Si realmente sabes quién es Dios, si conoces el nombre de Dios, tú confiarás en Él, porque el texto dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Realmente tú conoces a Dios? Porque uno no puede confiar en alguien que no conoce. En consecuencia, nosotros tenemos que conocer a Dios para poder confiar en Él. Y la única manera de poder conocerle es estudiando su palabra, porque Él se revela en su palabra, orando y meditando en ella. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no desampara a ninguno de los que le busca. Por eso yo te invito en el día de hoy a que conozcas al Señor, a que confíes en Él, porque Él no desampara a ninguno que le busque. Y esa es la gran verdad que tú y yo debemos creer para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro ánimo, sabiendo que Dios está con nosotros, con la generación de los justos, con la generación de todos aquellos que hemos creído y confiado en la obra redentora de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Y esa debe ser una premisa que debe gobernar nuestro entendimiento cada día, en medio de las dificultades. Y en el Salmo 34,
Versículos 15 al 16 también dice lo siguiente acerca de esta verdad. Salmo 34, 15 al 16. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ahora entendemos por qué los malos tiemblan de espanto. Porque la palabra de Dios dice, y ellos en el fondo de su corazón lo saben, que la ira de Jehová está contra los que hacen maldad, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones, a su clamor. Qué maravillosa promesa saber que nosotros podemos clamar a Dios y saber que Él siempre nos escucha y responde a nuestras oraciones. Bendito sea Él por siempre. Ahora pasamos, después de haber examinado el versículo 5, pasamos a examinar los versículos 6 al 7 de nuestro pasaje. ¿Qué dicen los versículos 6 al 7 del Salmo 14? Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se gozará Israel. Amén. Hermanos, el verso 6, o en estos versos, se nos enseñan dos cosas. Dos cosas se nos enseñan en estos dos versos, de manera general. En primer lugar, el verso 6 nos enseña que los enemigos de los hijos de Dios se burlan del consejo o de los planes del justo. Tómese allí la palabra consejo como planes. Entonces, los enemigos de los hijos de Dios se burlan del consejo o de los planes del justo. ¿Cómo lo hacen? Ellos les dicen que Dios no existe. De hecho, el Salmo 14 inicia diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces ellos comienzan a burlarse de los creyentes diciendo que Dios no existe, que no hay salvación en Dios, que eso es un mito, que eso es un cuento. Pero aunque ellos se burlen de nosotros y nieguen a Dios, y nuestros familiares y amigos y conocidos se opongan a nuestra fe, critiquen y se burlen del cristianismo, Jehová será siempre la esperanza del justo. Qué maravilloso, amados hermanos, y qué satisfacción es saber que Jehová el Señor es nuestra esperanza. Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, Él es el Santo y Misericordioso Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Noten lo que dice el verso 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿Quién se burló del consejo del pobre? Los impíos, los que niegan a Dios, los que no temen a Dios, los que persiguen al pueblo de Dios. Ellos del consejo del pobre se burlan, pero hay, hermanos, una esperanza en Dios. Para el justo, Jehová es su esperanza. Y eso nos debe llenar de mucha alegría, que en medio de un mundo turbulento, lleno de maldad, de tantas mentiras y engaños, Jehová es nuestra esperanza. Jehová es aquel en quien nosotros confiamos, aunque el mundo esté patas arriba. Por eso observen lo que dice el Salmo 39, en los versículos 6 al 7, acerca de esta verdad. Salmo 39, 6 al 7 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor,
¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Lamentablemente, la gente del mundo, y aún muchos que se llaman cristianos, no han entendido de corazón, en espíritu y en verdad, que la única esperanza debe ser nuestro Dios. Muchos confían en las riquezas. Y el salmista dice aquí, ciertamente como una sombra es el hombre. El hombre hoy es y mañana no es. Sus días pasan aceleradamente, rápido como la lanzadera de una tejedora. Dice, ciertamente en vano se afana el hombre, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El hombre se afana por hacer plata, por tener cosas materiales. Pone su mirada y su confianza en el dinero y en las cosas pasajeras, en las cosas creadas. Por eso el salmista reflexiona y dice, ahora Señor, ¿qué esperaré? ¿Esperaré de las riquezas mi esperanza, mi futuro? No, dice, mi esperanza está en ti. Así también usted y yo, hermanos, no pongamos la confianza en las cosas materiales, no pongamos la confianza en el dinero, no pongamos la confianza en el político, no pongamos la confianza en ningún ser creado, pongamos la confianza solo en Dios, porque mi esperanza está en ti, dice el salmista, porque Él es la fuente de todo bien, Él es la fuente de toda sabiduría, Él es el todopoderoso, Él es el santo y misericordioso Dios, el que tiene todo poder en los cielos y en la tierra, el que creó al hombre. Por eso Él debe ser nuestra esperanza, el que nos dio a Jesucristo para salvarnos. En el Salmo 62, versículos 5 al 6 también encontramos las siguientes palabras. Salmo 62, 5 al 6. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Qué maravillosas palabras, qué maravillosa seguridad la del salmista. Él se dice a sí mismo, dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Él mismo se predica la palabra, se dice a sí mismo, yo no debo reposar en ninguna otra cosa, descansar en ninguna otra cosa, confiar en ninguna otra cosa, sino en Dios solamente debo reposar. ¿Por qué razón? Porque para el salmista Dios es su esperanza y no las cosas materiales. En el verso 6 dice, Él solamente es mi roca. Para el salmista la estabilidad de su vida estaba solamente en Dios. La roca aquí es símbolo de estabilidad, de firmeza. Él es mi roca, su estabilidad, y dice, y mi salvación. No hay salvación fuera de Dios. Él es nuestro refugio. No resbalaremos. Entonces, mis amados hermanos, si nuestra esperanza en Dios, Él va a ser nuestra roca. Él es nuestra salvación y Él es nuestro refugio. En consecuencia, no vamos a resbalar porque estamos firmes y confiados en Jehová. Amén. Bendito sea el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, que nos dé estas promesas tan maravillosas para que tú y yo podamos confiar en Dios en medio de las adversidades. Y luego en el Salmo 146, versículos 5 al 6 dice lo siguiente. Salmo 146, 5 al 8 dice lo siguiente. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿A quién ama Jehová? A los justos. ¿Quién debe ser la esperanza de los justos? Jehová nuestro Dios. Por eso dice el verso 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios.
Solamente puede haber felicidad, bienaventuranza, cuando Dios es nuestro ayudador, cuando nuestra esperanza está en el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Él sí tiene el poder para ayudarnos. Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él guarda verdad para siempre, Él no miente. Él es santo, santo, santo. Hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos. Todo eso hace el Señor. Jehová abre los ojos de los ciegos, y Jehová levanta a los caídos, y Jehová ama a los justos. Qué maravilloso saber que Jehová ama a los justos, a los que hemos confiado por su gracia y misericordia en Jesucristo, el cual nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea Él por siempre. Entonces, amados hermanos, eso nos enseña el versículo 6 de nuestro Salmo 14. Y en segundo lugar, el verso 7 del Salmo 14 nos muestra y enfatiza el tema de la esperanza para su pueblo en un periodo de cautividad, desolación, derrota y destierro. Noten lo que dice el Salmo 14, versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Como vemos, este versículo 7 muestra y enfatiza el tema de la esperanza para un pueblo en un periodo de cautividad, en un periodo de desolación, de derrota y destierro, como estaba el pueblo de Israel en la cautividad en Babilonia. Y el salmista tiene la esperanza que de Sión o de la ciudad de Jerusalén viene o saldrá la salvación. Entiéndase ahí Sión como la ciudad de Jerusalén. Él dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. El salmista entonces tiene la esperanza que de Sión o de la ciudad de Jerusalén viene o saldrá la salvación. Esto es una manera de referirse a que del linaje de David vendría el Salvador del mundo, que traería libertad y restauración y gozo a su pueblo escogido. Se gozará Jacob y se alegrará Israel cuando Dios lo rescate. Jacob e Israel son el nombre del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y a Esaú. Jacob, después Dios le cambió el nombre por Israel. Después de que él lo transformó, Jacob significaba el usurpador, ahora Israel es el pueblo escogido de Dios, le cambia el nombre, el adquirido por Dios, que ahora le pertenece al Señor. Se gozará Jacob e Israel, porque Dios les ha libertado y les ha dado salvación. Así que, hermanos, en otras palabras, este verso 7 habla de la esperanza de la venida del Mesías prometido para salvar a su pueblo. De Israel viene la salvación. De Sión saldrá su salvación. Recordemos, amados hermanos, que en Jerusalén Jesucristo fue crucificado, Jesucristo fue entregado y muerto en la cruz para limpiarnos y lavarnos de nuestra maldad y darnos la esperanza de la vida eterna. Entonces este verso nos habla de la esperanza de la venida del Mesías prometido a salvar a su pueblo. David tenía la esperanza de que Dios trajera salvación sobre su pueblo, que el reino de Dios se establecería para siempre y desaparecería, que el reino de Dios se establecería para siempre y todo rastro de iniquidad y de pecado desaparecería para siempre. Esa es nuestra esperanza también, amados hermanos, que Cristo regresará y limpiará esta tierra de toda maldad. Él borrará todo rastro de incredulidad,
porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre cuando Él regrese por segunda vez a esta tierra. Y todos los que le traspasaron harán por Él lamentación. Sí, amén, dice la palabra. Dios promete restauración y victoria, aun cuando los impíos pareciera que tienen ventaja sobre la iglesia. Dios siempre saldrá a favor de los que le aman. Lo hace por amor a su nombre y a su propia justicia, queridos hermanos. Qué bueno entender esto. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Ya salió porque Cristo vino y murió en Jerusalén, dando su vida por nosotros. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Jesucristo murió y nos rescató de la esclavitud del diablo y del pecado. Ya no estamos bajo cautividad. El Hijo nos libertó y ahora somos verdaderamente libres. Por eso alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, por haber enviado a su Hijo Jesucristo en favor de nosotros, para que Él muriera y pagara por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Bendito sea Él. Por eso el llamado de Pedro en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 23 es el siguiente. Lean conmigo este pasaje. Hechos 3, 19 al 23. Dice así la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, ese profeta es Cristo, de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, es decir, a Cristo, será desarraigada del pueblo. En consecuencia, arrepentíos, como dice el verso 19, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No podrás tener paz, no podrás tener refrigerio para tu alma si no te arrepientes y confías en aquel que Dios levantó como profeta y que vino a la tierra y murió en la ciudad de Jerusalén entregando su vida en rescate por nosotros. Toda alma que no oiga a aquel profeta, a Cristo, será desarraigada del pueblo y no tendrá parte con los hijos de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Así que la esperanza del justo es Jesucristo. Sin Él no hay esperanza para el pecador. Arrepiéntete y confía en Él. Agárrate cada día más de aquel que murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios les haya hablado a su corazón esta noche, queridos hermanos. Que Dios haya hecho entender que solamente de Dios viene la salvación y que solo en Jesucristo hay esperanza. Arrepiéntanse y crean y confíen realmente en Jesucristo. Porque muchas veces asistimos a la iglesia, escuchamos predicaciones y realmente no hemos confiado en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque el que confía en Jesucristo, amados hermanos, su vida es transformada, su confianza es Él, su esperanza es Él, y está dispuesto a darle la espalda al pecado y a desprenderse de aquello que lo ata a este mundo para seguir al Salvador. Todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Él.
el llamamiento de Jesucristo para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, implica que tú y yo debemos arrepentirnos, creer y confiar en Él y dejar todo para seguirlo a Él. Sin Él no hay salvación, sin Él no hay esperanza. Confiemos solamente en el glorioso y santo Hijo de Dios. Cuando el Apocalipsis se escribió, Juan dijo las siguientes palabras. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, dice el Señor, viene con las nubes, Él regresará por segunda vez, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él, sí, amén. Dice Cristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ese es en el que usted y yo debemos confiar. Cristo, nuestra esperanza de vida. Cristo, nuestra esperanza de salvación. Cristo, nuestra esperanza de vida eterna. A Él la gloria por siempre, queridos hermanos. Que Dios les bendiga y le llene de su gracia. Oremos al Señor. Padre Santo, levanto a ti mi voz en esta hora de la noche, dándote gracias por tu santa palabra, Altísimo Señor, porque tú nos has dado por tu gracia y tu bondad discernimiento para poder entender tu palabra, para poder conocerte y para poder reconocer que somos pecadores y que solo en ti hay salvación. No somos ya como aquellos que no invocan a Dios y que se burlan del pueblo de Dios y de las cosas de Dios. Nosotros somos tus hijos. Ahora sabemos que tú eres nuestra esperanza. Ahora sabemos que tú, Señor, estarás con nosotros, estás de parte de su pueblo, estás de parte de todos aquellos que por tu gracia han confiado en ti y se han arrepentido de sus pecados. Te ruego, mi buen Dios, que nos dé la gracia de entender tu palabra cada día y de amar a Jesucristo, tu Santo Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Despójanos, Señor, de aquellas cosas que nos atan a este mundo y permítenos, Señor, seguirte sin mirar atrás, puesto los ojos en ti, el autor y el consumador de la fe. Bendito seas tú, Señor. No permitas que seamos como los necios. El necio que dice que no hay Dios, a pesar de las claras evidencias que testifican que Dios existe. No permitas que seamos como el necio que niega la existencia de Dios, o que no niega la existencia de Dios, pero vive para sí, como si Dios no existiera. Ese es un necio. Y no permitas que seamos como aquel necio que dice ser cristiano y que conoce la palabra de Dios, pero no obedece la palabra de Dios. Ese es un necio. Y lamentablemente, me temo que así hay muchos en las iglesias, Señor, que dicen creer en Dios, que dicen ser cristianos, que conocen la palabra de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. No permitas que seamos así, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser transparentes y sinceros, entregados, Señor, y ayúdanos a llevar adelante el reino de Dios sobre esta tierra, a establecer la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser sinceros y transparentes en todo lo que hagamos, Padre, porque de ti viene la salvación, y en ti están nuestras fuerzas, y en ti nuestra esperanza y nuestra sabiduría. Te alabo y te bendigo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y los llene de su gracia.
Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Gracias por haberse conectado y que Dios haya hablado a sus corazones. Bendiciones a todos.